Interceptaron el mensaje, y nadie podía leerlo. Ni los mejores criptógrafos del gobierno, ni los militares más brillantes, ni las máquinas más avanzadas de su tiempo. El enemigo hablaba en códigos imposibles. Cada transmisión significaba barcos hundidos, soldados muertos, ciudades al borde del colapso. Y en medio del caos, un joven diferente fue llamado. Nació en 1912 en una familia británica marcada por la disciplina y el estudio. Desde pequeño mostró señales de ser distinto, no encajaba. Prefería los números a las conversaciones, los patrones a las fiestas, las preguntas imposibles a las respuestas cómodas. A los 13 años ya resolvía problemas matemáticos que superaban a sus profesores, pero no era popular, era introvertido, directo, incómodamente honesto. Y ahí comienza el primer hilo invisible de esta historia. Su diferencia sería tanto su mayor poder como su condena. En la universidad, su mente explotó. Lógica matemática, probabilidad, teoría computacional. Mientras Europa avanzaba hacia una guerra inevitable, él trabajaba en una pregunta abstracta. ¿Puede una máquina pensar? En ese momento parecía filosofía, pero pronto se convertiría en arma. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el enemigo utilizaba una máquina cifradora considerada indescifrable. Cada día cambiaba configuraciones, millones de combinaciones posibles. Cada mensaje era una muralla matemática. Si no lograban romper ese código, la guerra podría perderse. Aquí viene la primera microrrevelación. Ya había habido intentos previos. Matemáticos polacos habían avanzado en secreto. Pero ahora la tarea era colosal. El joven fue enviado a un lugar discreto en el campo inglés, un centro de inteligencia oculto. Cientos de mentes brillantes reunidas con una sola misión: descifrar lo imposible. Pero él no quería solo analizar mensajes. Quería construir una máquina que venciera a otra máquina. Muchos lo consideraron arrogante, demasiado teórico, demasiado diferente. No seguía protocolos sociales, no entendía bromas, se aislaba, trabajaba solo, desafiaba superiores, y sin embargo, tenía razón. Diseñó un dispositivo electromecánico capaz de probar miles de configuraciones por minuto. No era elegante, no era silencioso, era ruidoso, imponente, revolucionario. La llamaron bomba. Cada día, el enemigo cambiaba su clave. Cada día, su máquina corría contra el reloj. Si descifraban el mensaje antes del ataque, podían salvar vidas. Pero aquí está el dilema más brutal de esta historia. No podían actuar siempre. Si respondían a cada ataque interceptado, el enemigo sospecharía que el código estaba roto. Entonces, tuvieron que elegir: dejar que algunos murieran para salvar a muchos más. Imagina cargar con eso. Saber que puedes advertir un bombardeo y no hacerlo. Esa decisión silenciosa salvó millones, pero costó miles. Y él lo sabía. Mientras las máquinas giraban día y noche, la información comenzó a fluir. Submarinos localizados, convoyes protegidos, operaciones estratégicas anticipadas. Los historiadores dirían más tarde que acortaron la guerra en años. Años, millones de vidas. Pero nadie podía saberlo públicamente. Todo era secreto absoluto. Ni su familia, ni sus amigos, ni el mundo. Aquí se abre otro loop. El hombre que estaba salvando al planeta no recibiría reconocimiento alguno, y mientras su genio transformaba la guerra, también estaba construyendo algo más grande sin saberlo. Su modelo teórico de máquina universal, capaz de ejecutar cualquier algoritmo, sentó las bases de la computación moderna. Ordenadores, inteligencia artificial, el mundo digital. Todo comenzó ahí, pero la guerra terminó. Y con ella, la protección. Porque el mismo país que había dependido de su mente empezaría a verlo como un problema. Había algo que no encajaba con las normas sociales de la época, algo que, en ese tiempo, era considerado delito. Y lo que vino después no fue un homenaje, fue un juicio. Y el castigo cambiaría el destino de uno de los hombres más brillantes del siglo XX. Lo condenaron, después de haber salvado millones. No por traición, no por espionaje, no por fracasar, sino por ser diferente. La guerra había terminado.
Las celebraciones llenaban las calles, medallas, desfiles, discursos heroicos, pero su trabajo seguía clasificado, su contribución invisible, su nombre ausente, y entonces ocurrió algo que lo cambiaría todo. En 1952, un pequeño robo en su casa desató una investigación policial, un detalle menor, un procedimiento rutinario. Pero durante el interrogatorio, dijo la verdad. Siempre decía la verdad. No ocultó su orientación, no mintió, no fingió. En la Inglaterra de ese tiempo, eso era delito. La misma nación que había confiado en su mente para derrotar al enemigo más peligroso del mundo, ahora lo acusaba de indecencia grave. Aquí viene una revelación que duele. Si hubiese negado todo, probablemente habría quedado libre. Pero no negó. Fue juzgado y enfrentó una elección imposible: prisión o tratamiento. El tratamiento consistía en una castración química obligatoria, inyecciones hormonales que alterarían su cuerpo y su mente, que reducirían su libido, que afectarían su concentración, que lo sumirían en depresión. Eligió evitar la cárcel, eligió las inyecciones. Imagina eso por un momento. Un hombre que ayudó a acortar la guerra mundial, forzado a someterse a un procedimiento humillante, castigado por su identidad. Aquí se abre otro loop devastador. Mientras el mundo comenzaba a entrar en la era de las computadoras, era que él había ayudado a conceptualizar, su propio futuro se cerraba. El tratamiento tuvo efectos severos, cambios físicos visibles, fatiga, aislamiento creciente. La mente que descifró códigos imposibles empezaba a cargar un peso insoportable. Pero incluso entonces, no dejó de pensar. Se interesó por la biología matemática, por patrones naturales, por cómo simples reglas podían generar estructuras complejas en la naturaleza. Flores, conchas, manchas de animales. Estaba intentando descifrar otro tipo de código, el de la vida misma. Es una microrrevelación que pocos mencionan. Su último gran trabajo no fue sobre máquinas, sino sobre cómo la naturaleza organiza la forma. Siempre buscaba patrones, siempre buscaba lógica, pero su entorno se hacía más frío. Perdió acceso a proyectos gubernamentales sensibles. Su autorización de seguridad fue retirada. Las puertas que antes estaban abiertas comenzaron a cerrarse. No hubo agradecimiento público. No hubo disculpas. No hubo reconocimiento. Solo silencio. Y entonces, en 1954, ocurrió lo impensable. Fue encontrado muerto en su casa. Tenía apenas 41 años. A su lado, una manzana parcialmente mordida. La investigación oficial concluyó que había ingerido cianuro. Su muerte fue catalogada como suicidio, pero incluso aquí, la historia no es simple. Algunos amigos cuestionaron detalles. Otros señalaron accidentes de laboratorio posibles. Las teorías nunca desaparecieron del todo. Lo que sí es innegable es esto. El hombre que descifró códigos imposibles no pudo descifrar la intolerancia de su propio tiempo. Y durante décadas, su historia permaneció en sombras, clasificada, olvidada, hasta que el mundo empezó a despertar. Porque cuando la era digital explotó, cuando los ordenadores comenzaron a dominar el planeta, alguien miró hacia atrás y descubrió que el origen de todo estaba en un matemático solitario, castigado por ser quien era. Pero el reconocimiento no llegó de inmediato. Llegó tarde, muy tarde, y cuando finalmente llegó, ya no podía escucharlo. Pero lo que ocurrió después reescribió su legado para siempre. Durante décadas, su nombre no se pronunciaba. Sus papeles permanecían sellados. Sus logros, ocultos bajo el sello de ultrasecreto. Y el hombre que ayudó a derrotar al régimen más devastador del siglo XX era apenas una nota al margen en archivos gubernamentales. Pero la verdad tiene una forma extraña de regresar. En los años 70 comenzaron a desclasificarse documentos. Investigadores curiosos encontraron referencias repetidas a un centro en el campo inglés, a máquinas electromecánicas, a descifrados imposibles. Y ahí apareció su sombra. Primero fue un murmullo académico, después artículos históricos, luego libros completos. La revelación fue explosiva. El trabajo realizado en aquel lugar había acortado la guerra entre 2 y 4 años.
Eso significaba millones de vidas salvadas, ciudades que no fueron bombardeadas, familias que no quedaron destruidas, y en el centro de esa hazaña estaba él, el matemático excéntrico, el hombre castigado por su orientación, el visionario que imaginó máquinas universales décadas antes de que existieran los ordenadores modernos. Aquí viene otra microrrevelación poderosa. Muchos expertos consideran que, sin su modelo teórico de máquina, la informática no habría evolucionado al ritmo que conocemos. Su concepto de algoritmo ejecutable en una máquina abstracta es la base de todo software actual. Todo, cada teléfono, cada buscador, cada red social, cada inteligencia artificial. Su mente fue el puente entre la matemática pura y el mundo digital. Y sin embargo, durante años, fue tratado como un criminal. La indignación comenzó a crecer. Académicos, activistas, científicos, todos empezaron a señalar la injusticia histórica. El país que lo había juzgado comenzó a ser cuestionado. ¿Cómo es posible que alguien que salvó millones haya sido castigado por amar? En 2009, más de medio siglo después de su muerte, el gobierno británico emitió una disculpa oficial. La declaración reconocía el trato horrible que había recibido. Pero aquí está el detalle que corta como cuchillo. La disculpa no lo devolvía a la vida. En 2013 llegó el indulto real póstumo, un perdón oficial. La sociedad que lo condenó reconocía, finalmente, que se había equivocado. Pero el daño ya estaba hecho. Sin embargo, su legado no solo fue restaurado, fue amplificado. Universidades bautizaron edificios con su nombre. Premios científicos comenzaron a honrar su memoria. Monumentos fueron erigidos. Incluso una película llevó su historia al cine, mostrando al mundo la complejidad de su genio y su sufrimiento. Y aquí se abre otro loop más profundo. ¿Fue simplemente un descifrador de códigos? ¿O el padre conceptual de la inteligencia artificial? Porque décadas antes de que existieran computadores como los conocemos, él planteó una pregunta revolucionaria. ¿Puede una máquina pensar? Diseñó una prueba para ello. Una prueba que aún hoy se discute en laboratorios de IA. Una prueba que sigue vigente en debates filosóficos y tecnológicos. La prueba que lleva su apellido. Ese detalle conecta su pasado con nuestro presente. Cada vez que interactúas con un sistema inteligente, cada vez que una máquina responde como humano, estás tocando la herencia de su pregunta. Pero aquí viene algo aún más potente. Su diferencia, aquello por lo que fue castigado, hoy es motivo de orgullo para millones de personas. Su historia se convirtió en símbolo de resiliencia, de lucha contra la discriminación, de cómo el talento no entiende prejuicios. Su vida dejó dos revoluciones, una tecnológica y otra social. Pero incluso con homenajes y reconocimientos, hay una pregunta que sigue flotando. Si hubiese vivido más tiempo, ¿hasta dónde habría llegado? Porque murió a los 41 años. Apenas comenzaba. Imagina lo que habría creado con 20 años más. Imagina la informática adelantándose décadas. Imagina una inteligencia artificial naciendo antes. Nunca lo sabremos. Y esa es la parte más inquietante de esta historia. El mundo fue salvado por alguien a quien el mundo no supo proteger. Y aunque hoy su nombre está grabado en libros de historia, hay una dimensión más profunda que aún no hemos explorado. Porque lo que hizo durante la guerra no fue solo descifrar códigos, fue redefinir lo que significa pensar. Y lo que viene ahora cambia la forma en que entiendes la inteligencia misma. La máquina no solo descifró mensajes, redefinió la inteligencia. Esa es la parte que casi nadie comprende. Mientras el mundo celebraba el fin de la guerra, algo mucho más grande había nacido en silencio. No era solo una victoria militar, era el inicio de una nueva era. Porque al imaginar una máquina universal capaz de ejecutar cualquier instrucción lógica, él no estaba resolviendo un problema de guerra, estaba dibujando el futuro. Una máquina que pudiera leer símbolos, procesarlos, tomar decisiones basadas en reglas y producir un resultado. Eso, hoy, es cualquier ordenador, pero en los años 40 era ciencia casi abstracta. Aquí viene una revelación clave. El diseño conceptual que propuso es la base teórica de todos los sistemas computacionales modernos. No importa si es un superordenador
o un teléfono móvil. Todos siguen el mismo principio lógico. Y aún más impactante. Propuso una prueba para responder una pregunta que parecía imposible. ¿Puede una máquina imitar el pensamiento humano al punto de que no podamos distinguirla? Décadas después, esa pregunta sigue siendo central en la inteligencia artificial. Lo que él planteó en papel hoy es el núcleo del debate sobre IA avanzada. Cada chatbot, cada algoritmo que aprende, cada sistema que conversa, son ecos de aquella idea. Y aquí está el contraste brutal. El hombre que ayudó a crear la base conceptual del mundo digital murió aislado, sin saber que su visión se convertiría en la infraestructura del siglo XXI. Durante años, su historia fue un secreto incómodo. Pero cuando la informática explotó en los años 80 y 90, su nombre emergió con fuerza. Los pioneros del software comenzaron a reconocer la deuda intelectual. Académicos lo llamaron el padre de la computación moderna. No porque construyera el primer ordenador físico, sino porque definió qué debía ser un ordenador. Eso es más profundo. Definir la arquitectura mental del futuro. Su legado atraviesa cada línea de código que existe hoy. Y aquí viene la dimensión humana que cierra el círculo. Fue castigado por ser diferente en una época que no toleraba la diversidad. Pero esa misma diferencia fue la que le permitió pensar fuera de cualquier norma. Su mente no seguía estructuras sociales tradicionales. Tampoco seguía límites intelectuales tradicionales. Esa combinación cambió la historia. En 2017, el Reino Unido aprobó una ley que anuló condenas históricas contra miles de personas procesadas bajo las mismas leyes que lo castigaron a él. La ley fue conocida informalmente con su apellido. Eso es simbólico. El hombre condenado por su identidad terminó siendo símbolo de justicia para otros. Su historia no es solo científica, es profundamente humana. Un genio que descifró códigos imposibles, un visionario que imaginó máquinas pensantes, un héroe silencioso cuya contribución permaneció oculta, y un hombre castigado por amar en una época equivocada. Su nombre es Alan Turing, el matemático que ayudó a derrotar a la Alemania nazi descifrando la máquina Enigma y que sentó las bases de la inteligencia artificial. Su vida es una paradoja. Salvó millones y no pudo salvarse a sí mismo.